Esto es Noticias entre Políticos. Regresamos con más de Noticias entre Políticos. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. La cuenta de Twitter, @depoliticoscdn37, la mía, @Cat_Hernández. Todas sus preguntas y comentarios a través de esa plataforma. Encantadísimos de recibirlas como siempre. ¿Creen ustedes que debe ser sancionada o no esta jueza, Catherine Rubio Matos, como decía nuestra compañera Claudia Rodríguez en su reporte, desconocida hasta hace días, ahora salta a la palestra pública por esta decisión? Hay que destacar algo, caballeros, damas. Esta misma posición, el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, el inmediatamente anterior, está procesado por el caso de Quirinito. Precisamente un hombre que evadió a todas las instancias judiciales, que se hizo pasar por muerto y que todavía estamos esperando que aparezca, si es que aparece no sé, si baja del santo sepulcro o qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Independientemente hay procedimientos apegados a ley, tal y como decía José Juan, pero hay situaciones que, tal y como dicen también otros expertos, atienden a un tema de racionalidad política, racionalidad judicial, pero racionalidad. Eso no conlleva sanción. ¿Ah? Pero no conlleva sanción. Bueno, una cosa es si lleva sanción o no, otra cosa debe ser investigada o no, si esto va a generar problemas para esta jueza posteriormente. Claro que si hay una violación a una norma. ¿Hay violación a normas? Sobre todo por parte de un oficial de la justicia, lleva sanción. No, pero lo que pasa es que habría que analizar. Lo que digo que no conlleva sanción, déjame explicar, porque respondiendo a eso que mencionaba, lo que no conlleva sanción es que en base a la racionalidad política se toma una decisión. Exacto. O sea, que una persona sea horrible, un criminal condenado, confeso y todo lo demás, reciba este tipo de beneficio en base al artículo 18 de la ley 224. Eso puede ser muy criticable socialmente, pero eso por sí solo no conlleva sanción más allá de lo moral. Ahora bien, si se demuestra que hubo alguna violación, algo que todavía no tenemos por conocido porque se está investigando ahora mismo, claro, yo creo que sería aventurarnos. El Consejo del Poder Judicial evalúa qué cosa. Por ejemplo, ¿se evalúa racionalidad judicial o se evalúa que hay falta la legalidad? La legalidad. Solo legalidad. Es que esto me recuerda. La legalidad. Diputado, el caso de Odebrecht. Porque si no es legal, muchos de los abogados, hay otra cosa de por medio. Muchos de los abogados decíamos que en algunos casos específicos la prisión preventiva no podía ser viable en algunos de los casos. Pero ¿qué pasa? Que ahí se impuso la racionalidad política, lo que quería, que eso es muy debatido en el tema en el sistema jurídico, el populismo penal. Entonces aquí vemos que de un punto de vista la sociedad puede que vea de manera errónea la decisión de la jueza, pero la jueza, como le enseñaron cuando ella estudió, se está basando en una ley, en el artículo 17, 18 y 19 de la ley 224 del régimen penitenciario, que lo establece de manera clara. Es una de las partes del periodo, de los periodos del recurso, y si cumple con el tercio de la pena, puede ser susceptible a recibir este tipo de permisos. ¿En cuántas oportunidades posiblemente, no estoy diciendo que sea el caso, pero cualquiera podría estárselo preguntando en este momento ante un precedente como el que tenemos en República Dominicana? ¿Cuántas veces habrá sido utilizada la ley y el vacío de ley para llevar adelante vagabunderías como el caso de Quirinito? Eso es lo que mucha gente podría estarse preguntando. No, pero en el caso de Quirinito, evidentemente que hay irregularidades. Evidentemente en el caso de Quirinito. Y que actuaron muchas personas. Porque él no guardaba prisión y no había cumplido el tercio de la pena. O sea, ya ahí comienza la irregularidad. Segundo, luego se determina que hay un problema con el dispensario médico, con el odontólogo, con su lugar de residencia. Es decir, había una trama montada que era fácilmente detectable, como se detectó, y entonces se determinó que se violaron todas las normas procedimentales para ese caso. No, Elpidio, además yo te recuerdo una cosa, no fue que se detectó. La gente empezó a comentar que ese hombre estaba suelto y libre por ahí, raudo y veloz. Y allí fue cuando las autoridades comenzaron a investigar. No fue que las autoridades
se percataron de que había una violación. Fue el rumor público. Que no estaba muerto, que andaba de parranda. Pero veamos el caso actual, Pidio, para no salirnos del tema. Si alguno de ellos se comprueba que ¿Podría ser un caso en el que se aprovecha vacío de ley para llevar adelante una vagabundería? No estoy diciendo, repito, que sea así, no quiero juzgar por adelantado a nadie. La ley está ahí. Yo lo que entiendo es que debe tomarse cada caso de manera particular y analizarlo. Porque en un crimen no todos tienen el mismo grado de culpabilidad. Y por vía de consecuencia, al momento de dictar condena, en juicio de fondo, se reparten las penas. Hay quienes son condenados a 30 años, 25 años, 10 años, 6 meses, varía. Entonces hay que ver los casos particulares, los casos personales. Pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Cooperan también, no sabemos si alguno de ellos cooperó con así es, cooperan, y demás, dan informaciones, negocian con las autoridades y entonces se le da un tratamiento. Pero lo que digo es que no podemos, por ejemplo, porque Florian fuera horrible, que todo el que ahí participó. Así es, o sea, cada caso es muy individual y muy personal. Ahora, a mí lo que me gustaría es que se haga una investigación, un medio tan prestigioso como este, CDN, para determinar ¿cuántas personas que han recibido este permiso se han fugado? O sea, porque el tema es con qué facilidad tú te puedes fugar. Te dan un permiso, tú te quedas en la calle. Entonces, ¿quién da cuenta de esto? ¿Cuántos reclusos han aprovechado estos permisos y se han fugado, se han montado en un avión, se han ido al extranjero o se han ido por la frontera? Yo lo que puedo decirle es que según Juan Sedano, o han cometido un crimen. Según Juan Sedano, el director de persecución del Ministerio Público, es inédito. Esta medida la que se dictó esta semana es inédita. Nunca se había dado tal cantidad de permisos. Y la pregunta que yo hago, y se la hacía a los caballeros que me hacen las aclaratorias ahora con respecto a la ley, es, por ejemplo, porque el artículo 17, 18 y 19, tal y como ustedes explican, establece que debe haber una custodia para esas personas. El señor Juan Sedano, el magistrado Sedano, me decía, en el documento que nos envió la jueza de ejecución de la pena de San Cristóbal no tenemos establecido. Dice, falta mucha información, nosotros tenemos testigos protegidos por esos casos y además no hay custodia para estas personas. Eso, por supuesto, es grave. Bueno, desde ahí, perdón, entonces comienza a violarse la ley 224 del régimen penitenciario, que la alega bastante la magistrada que actuó concediendo estos permisos, la magistrada de la ejecución de la pena en San Cristóbal. Caramba, ¿cuánto suena San Cristóbal en el orden de la justicia? Incluso ella es interina del magistrado precisamente de la ejecución de la pena por el caso Quirinito, que ha sido, ¿verdad?, puesto en receso en estos momentos. Entonces, si bien es cierto que pueda ser que ella, después de la investigación que haga el Consejo del Poder Judicial, que es quien está calificado para hacer las investigaciones del lugar por tratarse, ¿verdad?, del orden judicial, puede ser que no tenga inconvenientes por el aspecto legal. Puede ser que ella se haya regido por lo que establecen estas dos leyes, tanto la 224 de régimen penitenciario como la 164 de libertad condicional. Ahora, vamos a referirnos a la parte social, a la parte moral, al daño que se le ha hecho a esta sociedad con esas personas que fueron condenadas. Que volvieron todos. O sea, yo sí creo que la mayoría de esas personas, o por lo menos una gran cantidad, son personas que verdaderamente representaban un peligro para la sociedad, pero yo por lo menos con la información disponible mientras tanto no puedo aventurarme a decir que hicieron un daño. Ahora, si se determina que esas personas que salieron mientras tanto usaron ese tiempo quizás para amedrentar testigos. Me refiero a que hicieron un daño a la sociedad. Con el delito con sus actuaciones. No me refiero cuando han salido en sus permisos. Estoy totalmente de acuerdo con la diputada. Yo no puedo evaluarlo porque no he sabido cuando ellos han salido, ¿tú entiendes?, de vacaciones con su permiso. Me refiero al daño que causaron a la República. Estoy de acuerdo. Eliminaría esa parte de la ley de régimen penitenciario. No, yo no soy quien para eliminarla. No, pero son cosas distintas. Lo que sería, son cosas distintas. Eso quiero puntualizarlo ahora que la diputada lo menciona. Por eso en mi análisis, mi primer análisis decía que lo que habría que
debatir es quiénes pueden ser susceptibles para obtener esos permisos, porque no puede ser que muchos reclusos que están dentro de las cárceles, que simplemente ocupan pena de 5 o 4 años por delitos que son menos graves que, por ejemplo, los de narcotráfico, los de violación, los de homicidio, no puedan gozar de este privilegio que le otorga la ley 224 y que otros que han cometido esas faltas que ustedes establecen puedan entonces gozar. Lo que tendríamos que analizar es eso, pero incluirlo en la ley, porque la jueza... ¿Cómo podría hacerse si todos somos iguales ante la ley? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo podría hacerse Es lo que eso yo digo, para mí sería legal? muy discriminatorio ponerlo. O sea, ahí. lo digo desde el punto de vista jurídico, legal. Si todos somos iguales ante la ley, ¿cómo clasificar a un preso otro para darle determinado beneficio o no? No, lo que La pasa es que eso lo debe determinar la ley, que no lo determina. ¿Pero es posible? Claro que puede ser posible. Legislar de manera específica. Exactamente. Legislar de manera específica, que la ley no lo establece. ¿Contra un tipo de delito? Contra un tipo de delito, porque los delitos tienen grados. No es lo mismo, moral, político y judicialmente, sí, una persona que mata a otra que otra que se roba un salami. Eso es lo que quiero establecer. Claro. O sea, no es lo mismo, ni nunca va a ser lo mismo. Entonces, la ley lo que debe de establecer es cuáles personas pueden gozar de este privilegio que no lo establece. La ley no lo establece, pero ten la seguridad que muchos de esos reclusos sin familias, quizá pudientes, sin recursos, de seguro que elevaron una instancia solicitando ese permiso. Por eso mismo. Y leen en la evaluación. Seguro que debe haber una evaluación. Habría que ver los números. Seguro que está establecido en la Mire, ley que debe haber una evaluación. Claro. Miren qué es lo que sucede. Pero yo sí quería la ley mencionar algo muy establece... brevemente, porque ahora estamos hablando de los Sí. permisos, pero algo que yo estaba incluso comentando recientemente es como, por ejemplo, durante este gobierno han desaparecido los indultos. Que No hay indultos. recordaremos lo controversial que eliminaron. eran. El presidente Mejía indultó 2.700 personas entre 2000 y 2004. El presidente Leonel Fernández indultó alrededor de 190, y que recordaremos que uno de esos indultos fue el muy controversial en el caso Baninter y en el plan Renove. Entonces, en este gobierno han desaparecido los indultos y ha entonces aparecido una parte quizá menos controversial, porque cuando hablamos de un permiso de algunas horas, eso es distinto a perdonarle la pena completa a otra persona. Entonces yo sí creo que en vez de caer en esa demagogia que eran los indultos hacia las personas poderosas, porque ahí sí que eran para el más pudiente, ahí sí que era para el más fuerte, entonces yo creo que quizá en este caso, por lo menos yo doy las gracias de que no fue que indultaron a esos 50 criminales y que volvieron todos, mientras que cuando anteriormente lo que veíamos era que incluso en un momento se indultó aquí a la reina del crack. Recordaremos eso en el año 2003, una persona que luego entonces fue arrestada en Estados Unidos y de aquí recibió de manera política su libertad. Entonces yo creo que por lo menos un poquito hemos avanzado. ¿Pero volvieron o los volvieron a ellos? Lo que pasa es que Fujimori se llevó todos los indultos. Antes de... Fujimori que se los llevó para el Perú. Bueno, los volvieron porque ellos están presos. Miren. O sea, no fue porque ellos quisieron, me hace falta. Miren, antes de yo referirme al tema de los indultos, debo decir que la ley establece en relación con los permisos que son medidas de pruebas. Claro. Medidas de pruebas que se va sometiendo al recluso para fortalecer sus vínculos sociales y familiares. Y laborales también. Porque hay mucha gente que está guardando prisión, que se ha arrepentido del error que cometió, y hay mucha gente que aunque guarda prisión, ni son criminales profesionales, ni son delincuentes reconocidos. Como estos que se les... Por ejemplo, hay mucha gente guardando prisión que no debería estar en las cárceles. En la cárcel, la mayoría de la población carcelaria no tienen una sentencia condenatoria, son preventivos. Y el sistema judicial dominicano, con el tema de la mora judicial, no ha podido resolver ese grave problema de tener, más allá de lo que dictan las leyes, personas privadas de libertad de manera provisional. Y eso no puede ser. Mire, esa es una grave falla del sistema carcelario dominicano. Ahora bien, yo quiero que Catherine me permita hacer un señalamiento. ¿Sobre los indultos? Sobre los indultos. Adelante. ¿Por qué en los gobiernos de Leonel Fernández se redujo de manera sustancial el otorgamiento de indultos y también en los gobiernos de Danilo Medina? Porque en el último indulto que dio entre el 2000 y el 2004, el gobierno de entonces, hubo graves denuncias de corrupción,
de que se vendían los indultos. Eso está en los Wikileaks de la embajada americana. Se vendían los indultos y se cobraban grandes cantidades, sobre todo a personas que estaban vinculadas al narcotráfico y al negocio de lavado y demás. Entonces, lógicamente, una manera de frenar y de detener ese grave problema que empañó la justicia dominicana, el presidente lo que hizo fue cerrar esa puerta. Y yo estoy de acuerdo con cerrar esa puerta en sentido general. O sea, que otros que tal vez merecían un indulto, entonces se lo pierden porque como entonces son... yo creo que uno de los indultos no es una práctica tan común como lo era, porque de 2.700... Lo que pasa es que lo dañaron. O sea, lo dañaron. Continuó. ¿Cuántos fueron comprados? Continuó. Pero entonces estamos hablando no solamente de lo comprado, estamos hablando, lo que ocurrió en ese momento, de eso se comprobó. Fue altamente escandaloso. Y fue mencionado por la Embajada de Estados Unidos que el 75% eran personas en casos de narcotráfico, entre ellos la reina del crack. Pero ustedes saben lo que es terrible, y perdón que yo se los diga, lo que me parece terrible es que para poder limitar la posibilidad de la corrupción, lo que tengamos es que acabar con un mecanismo que funciona en cualquier parte del mundo. No, porque lo que se ha hecho es que se ha fortalecido la revisión de la pena. Perdón, pero lo que ha tenido que hacerse, es procesar y llevar a la cárcel a quienes llevaron adelante ese tipo de prácticas ilegales e irregulares, así sea el presidente de la República. A uno le quitaron la visa. Lo que pasa es que el indulto es una facultad que le otorga la Constitución al presidente de la República. Esa es la realidad. No solamente en este país, sino en muchos países del mundo. Ahora en Perú. Bueno, acabamos de ver en Perú como de manera demagógica, el presidente, mejor conocido como PPK, logra salir de la vacancia moral que le iba a impedir seguir en su mandato presidencial. Sí. Y horas más tarde, el expresidente Alberto Fujimori, entonces le cobró el favor. Vamos a decirle que le cobró. Ahora bien. Pero eso no indica que él haya salvado su presidencia. Mientras tanto, la sostuvo. Una frase que a mí no me gusta. Pero lo que resaltaba era que disminuyeron los indultos hasta desaparecer pero se ha fortalecido la revisión de la pena. Pero el mecanismo existe. Yo no sé si yo estaba muy joven. Ahora ya, el mecanismo existe. Al honorable diputado. Que lo mencioné. Porque yo... No creo que sí, porque yo estaba muy joven, pero recuerdo que dentro de los casos sonados de los funcionarios de Baninter, creo que la funcionaria más alta de la área financiera fue indultada en el año 2010, si la memoria no falla, o el año 2008. O sea que los indultos a personas vinculadas con la política, con los liderazgos políticos, continuaron en cada uno de los gobiernos. Ahora, tengo que admitir, eso es lo que mencionaba, tengo que admitir que en este periodo, que inició después del año 2012, no he escuchado un indulto a personas ligadas a las esferas sociales, las esferas sociales más altas de la sociedad dominicana. Miren, damas, caballeros, ¿les parece? Vamos a comerciales. El segundo tema me parece interesante también, así lo tratemos breve. Ya venimos.